Bueno, buen día. En esta presentación se abordará una propuesta de investigación titulada Efectos del cannabis medicinal en el tratamiento de los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, para hablar un poquito de la enfermedad de Parkinson, pues es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, solo detrás del Alzheimer, y de acuerdo con la OMS afecta alrededor de 10 millones de personas en el mundo. Y bueno, esta enfermedad se caracteriza por una afectación en los trastornos del movimiento, problemas de sueño, dolor, entre otros que se verán más adelante. Y estos síntomas suelen aparecer alrededor de los 50 y 60 años, aunque se pueden presentar en edades más jóvenes. Bueno, los síntomas se dividen en dos, síntomas motores y no motores. En cuanto a los motores, tenemos que va a existir un temblor en reposo, rigidez muscular, bradicinesia, que será una lentitud de movimientos, alteraciones en la postura y de la marcha. En cuanto a los síntomas no motores, se van a presentar algunos síntomas de depresión, ansiedad, apatía, también puede haber ataques de pánico, trastornos del sueño. De igual manera va a existir una disfunción autonómica, como puede ser sexual u ortostática, y síntomas gastrointestinales como problemas en la acumulación de saliva, disfagia o estreñimiento. Y bueno, en cuanto a algunos factores de riesgo para presentar esta enfermedad, sería la exposición a tóxicos, la edad de inicio también será un factor muy predictivo y la genética. Y bueno, para describir la enfermedad de Parkinson se han descrito 5 estadios. El primero nos habla de una afectación de tipo unilateral, donde los síntomas serán muy leves. Para el estadio 2 ya es una afectación bilateral sin alteración en el equilibrio. En el estadio 3, además de la afectación bilateral, ya presentarán problemas de equilibrio con una mayor lentitud en los movimientos. En el estadio 4 va a haber afectaciones motoras en mayor nivel y ya aquí empezarán a presentarse algunos trastornos cognitivos del sueño o dolor. Para el estadio 5, la persona ya se va a ver severamente afectada, ya será totalmente dependiente de los cuidados de una tercera e iniciará cierta resistencia a los medicamentos, lo que requerirá de tratamientos más potentes. Y bueno, en cuanto a la etiología, se sabe que hay una deficiencia en la dopamina, específicamente las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra del mesencéfalo, así como la aparición de los denominados cuerpos de Lewy, que están formados por agregados de proteína alfa-sinucleína plegada de manera anormal. Esta neurodegeneración nos va a dar como resultado que haya una pérdida de la inervación nerviosa de las células dopaminérgicas que van de la sustancia negra hacia el núcleo estriado, lo que altera la fisiología de los ganglios basales, y es entonces que comienzan a verse los síntomas motores de la enfermedad. Los núcleos basales están involucrados en el inicio del movimiento y el cese de dicha actividad. Además, regulan el tono postural, el aprendizaje motor y aspectos motivacionales de la respuesta motora. Y bueno, como vamos a ver a continuación, debido a la gran complejidad de la patología, se dispone de una gama de tratamientos para el control sintomático de la enfermedad. Pero es importante mencionar que estos tratamientos solo se limitan únicamente a reducir la sintomatología y no curan o detienen la enfermedad. Tenemos varios fármacos, pero sobre todo la levodopa, que es el fármaco más importante para el tratamiento de la enfermedad, porque pues es precursor de la dopamina y además es de difícil degradación. Tenemos otros como agonistas dopaminérgicos o inhibidores de la monoaminooxidasa tipo B, que retrasan la degradación de la dopamina. Eh, También tenemos algunos procedimientos quirúrgicos que actualmente se emplean, pero el más efectivo es la estimulación cerebral profunda porque es una implantación de uno o más electrodos que se regulan eléctricamente al ser conectados con un marcapasos. Estos marcapasos suelen conectarse generalmente a determinados núcleos basales y van a ayudar a mejorar la iniciación del movimiento, a generar habilidades verbales, mejorar la marcha, entre otros aspectos motores. Ahora hablaremos de la cannabis medicinal y su uso en el Parkinson. La cannabis sativa es una planta que proviene de Asia Central y desde 2737 años antes de Cristo ha tenido un uso medicinal e industrial. Esta produce más de 60 compuestos fitocannabinoides. Entre ellos se encuentra el cannabidiol, que se conoce como CBD, y el tetrahidrocannabinol, THC. Sin embargo, ambos tienen reacciones diferentes en el organismo. El CBD se caracteriza por tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. En cambio, el THC produce reacciones psicoactivas, como puede ser cambios en el estado de ánimo, en la percepción o el pensamiento.
Y bueno, ahora vamos a ver que los receptores CB1 se concentran en el cerebelo, hipocampo y ganglios basales, y inhiben la liberación de neurotransmisores excitadores e inhibitorios. Por otra parte, los receptores CB2 se encuentran en las células inmunes y hematopoyéticas, producen efectos neuromoduladores, vasodilatadores, neuroprotectores y antiinflamatorios. Estos receptores cannabinoides regulan de manera independiente a las proteínas G, afectan a la acción de algunos neurotransmisores como acetilcolina, dopamina, GABA, glutamato, serotonina, norepinefrina y opioides endógenos, pero la más importante es dopamina. Ahora, sí pasando al efecto del cannabis sobre el Parkinson, Carretero Moraleda describió que dentro de los efectos que tiene el consumo de cannabis se encuentra en primer lugar el aumento en la liberación de dopamina y glutamato en el cuerpo estriado. También se observa una regulación al alza del receptor CB1 en neuronas estriales controladas por neuronas dopaminérgicas, las cuales degeneran en la enfermedad. También hay una pérdida de los receptores CB2 en los tejidos postmortem de los pacientes con Parkinson debido a la degeneración de las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales. Inhibición de la muerte celular por la anandamina en un modelo de muerte celular inducida por la toxina 6-hidroxidopamina en células PC12, es decir, las células que modulan la diferenciación neuronal. Y por último, aumenta el nivel del sistema endocannabinoide con el 2-araquinoglicerol con efecto protector ante la enfermedad de Parkinson. Y bueno, ahora vamos a pasar a la justificación y la finalidad del proyecto es promover el estudio del efecto de cannabis en la enfermedad de Parkinson, así como abrir líneas de investigación que ofrezcan nuevas alternativas a aquellas personas que no pueden consumir medicamento farmacéutico, como aquellas que no cuentan con los recursos económicos, que presentan resistencia o alergia o algunos daños hepáticos. Por otro lado, es necesario conocer con qué técnicas se pueden estudiar los efectos de estas sustancias en las estructuras cerebrales y a nivel cognitivo, así como el grado de correlación que existe entre estas. Las preguntas de investigación que nosotras planteamos son: ¿cómo afecta el consumo de cannabis en los síntomas de la enfermedad de Parkinson? 2. ¿Los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson mejoran después del consumo de cannabis según el grado de severidad de la enfermedad? Y número 3. ¿En etapas avanzadas el cannabis ya no tendría el mismo efecto? Y siguiente, por favor. Dentro de las hipótesis que nosotras establecimos son: los síntomas motores sí presentan una mejoría en cualquier etapa del Parkinson después del consumo de cannabis, y los síntomas disminuyen si se complementa con el uso de fármacos convencionales con el consumo de cannabis medicinal. Sin embargo, los fármacos tienen mayor eficacia en la mejoría y disminución de los síntomas antes mencionados. Bueno, nuestro trabajo tiene como propósito conocer el efecto terapéutico de los componentes cannabinoides en síntomas motores en la enfermedad de Parkinson y también identificar el grado de efecto del cannabidiol en las distintas etapas de la enfermedad de Parkinson con la ayuda de diferentes técnicas de investigación. Bueno, ahora con respecto a la metodología propuesta, la justificación y los resultados que se espera de esta, vamos a presentar primero la tomografía por emisión de positrones, que es una técnica que nos permite obtener imágenes in vivo y permite realizar medidas metabólicas celulares en ciertos periodos de tiempo. Este ha sido empleado en el estudio de los efectos terapéuticos de la cannabis en enfermedades como Huntington, que igual son patologías neurodegenerativas que se caracterizan por alteraciones motoras. En un estudio realizado por Valdeolivas, se sometió a un modelo de ratones al consumo diario de una combinación de fitocannabinoides para ver cómo progresaban los déficits característicos de la enfermedad, y la parte motora a nivel conductual se midió con la respuesta de agarre. Esto dio como resultado que el PET pudo correlacionar el aumento de la conducta de agarre de los ratones con una mejora en la actividad metabólica en los ganglios basales. Esto permite una aproximación más directa con las estructuras de interés y, además, la actividad energética pues está estrechamente relacionada con el grado de actividad de dicha estructura.
Bueno, otra técnica propuesta fueron las técnicas conductuales, las cuales son aplicadas en modelos animales y precisamente en particular en esta mide procesos neurodegenerativos, evalúa conducta motora, memoria, atención y aprendizaje. Y bueno, los más usados son los laberintos, que justo en un estudio realizado por Pérez y otros autores en 2016 se utilizó un laberinto en cruz levado, el cual tiene una estructura que precisamente permite evaluar la memoria, ansiedad, aprendizaje y actividad motora. Y bueno, este laberinto fue utilizado para ver que el papel del cannabidiol sí atenuaba síntomas motores y cognitivos en patologías como la enfermedad de Parkinson. En este caso se iba a ver dependiendo a el nivel de exploración del ratón. Y bueno, lo que se vio en los resultados fue que la actividad motora en las ratas en las cuales se le administró reserprina para inducir estos síntomas motores, el cannabidiol no logró disminuirlos. Sin embargo, lo que sí logró disminuir el cannabidiol fueron los síntomas de catalepsia que habían sido igual inducidos por reserprina. Entonces, pues justo esta técnica nos permite ver cuáles son los cambios motores en los sujetos experimentales gracias al cannabidiol y cuál es su interacción con otros fármacos. Otra técnica utilizada fueron las técnicas de microscopía, las cuales son un conjunto de técnicas que pues permiten visualizar imágenes aumentadas de algunos objetos, lo que permite su estudio. En cuanto a estas técnicas, también existen las tinciones. Una de las más utilizadas es la hematoxilina y iosina. La hematoxilina es un colorante básico que se une a estructuras ácidas y las tiñe de un color púrpura. Y la iosina es un colorante ácido que se une a estructuras básicas tiñéndolas de un color rosa. En un estudio realizado por Xiao en 2022, se utilizó esta tinción para estudiar el papel del cannabidiol en síntomas motores, como en la enfermedad de Parkinson. En este caso, se estudió una muestra de mesencéfalo de las ratas a las cuales se les administró cannabidiol y lo que se encontró fue que en las ratas modelo, en las cuales no se les administró cannabidiol, existía una sustancia negra degenerativa y cuerpos de Lewy. Sin embargo, en las ratas a las cuales se les administró el cannabidiol, se presentaba una muestra más condensada y ordenada. Y bueno, esta técnica pues justamente nos permite conocer los cambios que existen a nivel estructural si se les administra a sujetos el cannabidiol y pues si este efecto es significativo, así mismo como su interacción con otros fármacos. Ahora, algunas de las limitaciones que encontramos es que es difícil dar seguimiento a la enfermedad de Parkinson con la aplicación de una sola técnica. También no hay suficiente información con relación a estudios sistemáticos y controlados sobre el efecto de la cannabis en dicha patología. Bueno, también tenemos que las creencias o las ideologías son un obstáculo para el uso y el estudio de la cannabis, así como la falta de heterogeneidad en los criterios, dosis y sustancias cannabinoides. Sin embargo, también encontramos algunos alcances, como es el potencial de los cannabinoides y para su uso terapéutico debido a este efecto analgésico y antiemético, y también que esta correlación e interacción que existe entre los receptores CB1 y los compuestos cannabinoides, que puede ser las posibles causas de este deterioro en el sistema nervioso central, así como el uso del cannabidiol en combinación con otros fármacos puede resultar de gran ayuda en los síntomas motores que se presentan en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, esa fue nuestra propuesta de investigación. Muchas gracias por su atención.